Aquí tienes la traducción completa al español. En el episodio de esta noche tenemos dos historias escalofriantes de toda Asia, cada una enraizada en susurros, superstición y encuentros que nadie se atreve a explicar. La primera nos lleva al corazón de la prefectura de Okayama, Japón, al tranquilo pueblo de Tsuyama. A primera vista no es más que un campo pacífico, el tipo de lugar donde la vida transcurre lentamente y las noches son quietas. Pero los locales saben más. Dicen que cuando el reloj pasa de medianoche, el silencio no dura. Es entonces cuando algo imposible empieza a agitarse en las viejas vías fuera del pueblo. Empieza con un sonido, un chirrido tenue, como metal desgarrándose contra metal, que resuena por el valle. Luego viene la vibración bajo los pies, el retumbar constante de una máquina enorme que ya no debería existir. Quienes se han quedado afuera hasta muy tarde juran que la han visto. Un tren, negro y antiguo, arremetiendo por vías que se clausuraron hace décadas. Sus ventanas brillan tenuemente, pero no emiten luz desde dentro. No hay conductor en los controles, solo hileras de pasajeros, pálidos y rígidos, con los rostros pegados al vidrio. No parpadean, no se mueven, y algunos testigos, con la voz temblorosa, insisten en que reconocieron a alguien que perdieron hace mucho, mirándolos desde dentro. Entonces, ¿qué es exactamente el tren de medianoche de Tsuyama? Esta noche nos ponemos sobre las vías. La historia comienza con un joven llamado Daichi, un universitario que había regresado a su pueblo natal de Tsuyama para el verano. No era particularmente supersticioso, ni del tipo que dedica tiempo a las viejas historias de fantasmas. Para él, Tsuyama era solo un lugar tranquilo, el típico pueblo rural donde nunca pasa nada. Pero había escuchado los susurros. Todos los niños de la prefectura de Okayama crecieron escuchando sobre el tren de medianoche. La mayoría lo descartaba como un cuento para que los niños no vagaran demasiado después de anochecer. Aún así, había en él una parte, una curiosidad inquieta, que quería saber si había algo más. El pueblo mismo había cambiado muy poco desde los días en que la leyenda comenzó. Pequeñas casas de madera con tejados de tejas bordeaban las calles angostas, y farolillos de papel todavía se mecían frente a las tiendas. Durante el día el aire olía a rosales frescos, y el parloteo de tenderos ancianos llenaba el ambiente. Pero por la noche, el humor cambiaba. Las calles se volvían demasiado silenciosas, los farolillos titilaban con la brisa, y las sombras se alargaban más de lo debido. Fue entonces cuando las vías cobraban vida en susurros y advertencias. La vieja vía férrea yacía justo más allá del borde del pueblo. Hierbas crecidas se enroscaban entre los rieles oxidados, y las traviesas de madera estaban partidas y podridas. La línea había sido clausurada hacía décadas, abandonada tras una serie de accidentes que se cobraron demasiadas vidas. Ya no pasaban trenes por Tsuyama, al menos no en el mundo físico, pero la gente juraba que aún los oía, mucho después de que los vivos olvidaran el horario. La razón de Daichi para estar allí era simple. Quería demostrarse a sí mismo que no había nada que temer. Sus amigos lo habían retado más temprano esa noche, riendo con bebidas baratas en una izakaya de la esquina, diciéndole que fuera a sentarse junto a las vías a las 2 de la madrugada. Se burlaban, diciendo que los fantasmas no molestarían a alguien que no creía. Él rió con ellos, fingiendo que todo era una tontería. Sin embargo, cuando se acercó la medianoche, el peso de sus palabras se le vino encima, así que caminó. Pasó frente a las tiendas cerradas, pasó frente a las casas dormidas, pasó frente al santuario donde velas titilaban a lo lejos. Cuanto más avanzaba, más profundo se hacía el silencio. No había grillos, ni perros ladrando a lo lejos, solo el silbido leve del viento enredándose entre los árboles. El pueblo dormía, pero las vías aguardaban. Cuando llegó al borde de la vieja línea, se detuvo. El aire se sentía distinto allí, pesado, cargado, como si la noche misma contuviera la respiración. Dejó una linterna pequeña a su lado y se sentó en una piedra agrietada cerca de las vías. Los rieles se extendían sin fin hacia la oscuridad, desapareciendo entre los árboles como venas de óxido que no llevaban a ninguna parte. Trató de reír, de decirse que todo era un juego, pero las palabras no le salieron de la garganta. Miró su reloj. 1:58. 2 minutos para la hora de la que todos en el pueblo advertían. Ya tenía las palmas húmedas de sudor. La linterna se atenuó por un momento. El haz parpadeó antes de estabilizarse otra vez. En algún lugar a lo lejos, creyó oír algo. Un zumbido bajo, casi como el gruñido de un motor. Se desvaneció rápido, reemplazado por un silencio tan completo que hasta su propia respiración le pareció demasiado ruidosa. Y fue entonces cuando Daichi empezó a entender por qué las viejas historias nunca habían muerto. Las vías no estaban vacías. Algo esperaba. Y cuando el reloj marcara las 2,
lo descubriría. Daichi estaba junto a las vías, encorvado contra la piedra, con su linterna proyectando un cono débil de luz pálida sobre los rieles oxidados. No dejaba de mirar el reloj, los ojos saltando entre la aguja de los segundos y la oscuridad a su alrededor. La aguja pequeña estaba firme, el tic-tac suave y preciso. 2 y 2 minutos. Aún nada. El mismo silencio de antes, cada vez más aplastante cuanto más tiempo se quedaba allí. Al principio sintió alivio. Tal vez la historia no era más que un truco, una forma de asustar a los niños o de invitar a los viajeros a contar historias de fantasmas. Casi se puso en pie para irse, el cuerpo ansioso por estar en cualquier lugar menos allí. Pero entonces sucedió. Un sonido, tenue y lejano, flotando en el aire, quieto. No era el sonido de pasos, ni el crujir de animales entre las hierbas. Era metálico, afilado, como hierro raspando sobre hierro. Se quedó inmóvil. El sonido volvió, más largo esta vez, estirado como el chillido de freno sobre acero. El suelo bajo él vibró, apenas, pero lo suficiente para apretarle el pecho. Lo primero que pensó Daichi fue que quizá había un tren real por ahí, que tal vez alguna línea abandonada se había reactivado, pero no tenía sentido. Esas vías estaban rotas, sin uso por décadas, con la mitad de las traviesas podridas. Nada pesado podría circular por ellas ya. El aire se espesó, trayendo una vibración baja que parecía crecer desde dentro de la tierra misma. Daichi presionó la mano contra la piedra en la que estaba sentado. Temblaba, no violentamente, sino como el pulso constante de algo enorme que se acercaba. El corazón se le aceleró, se puso en pie de golpe, el haz de la linterna temblando al barrer las vías. No había nada, solo los rieles oxidados perdiéndose en un muro de oscuridad. Entonces llegó el silbato. Fue tenue al principio, una nota aguda y distante que sonaba más a lamento que a máquina. Rebotó en las colinas, subiendo de volumen hasta perforar el silencio como un cuchillo. Daichi retrocedió trastabillando, casi dejando caer la luz. Su mente racional le decía que no era posible. No había trenes allí. Ya no. Y sin embargo, todo en ese sonido era innegable. El chillido de los frenos, el alarido hueco del silbato, el golpe rítmico y profundo que imitaba el latido de ruedas corriendo por una vía. La garganta se le cerró. Quiso gritar, romper el silencio, pero no le salieron palabras. Giró la cabeza bruscamente cuando las hierbas junto a la vía empezaron a moverse, doblándose como si las empujara una ráfaga de aire. Solo que no había viento. La noche seguía quieta. El movimiento parecía viajar, siguiendo la línea invisible de las vías, como si algo enorme avanzara por entre las hierbas sin forma, sin cuerpo. Dio un paso cauteloso hacia atrás. El talón crujió sobre la grava, el sonido estallando demasiado fuerte en la pesada quietud. Fue entonces cuando su linterna volvió a parpadear. Una vez. Dos. Luego se atenuó, dejándolo con un halo pálido que apenas lograba contener la oscuridad. Con el rabillo del ojo, Daichi creyó ver algo. Una luz, tenue y amarillenta, allá lejos. Parpadeó con fuerza, enfocando. El resplandor fue hinchándose lentamente, titilando como si lo filtrara un velo de niebla. El pecho se le oprimió. Ventanas. Hileras de ventanas brillando al deslizarse silenciosas por la negrura. El tren. El cuerpo de Daichi se quedó rígido. Quiso moverse, correr, pero las piernas no obedecieron. El resplandor crecía, revelando el contorno de una locomotora enorme, negra como el carbón, su cuerpo de hierro traqueteando sin emitir sonido alguno sobre la vía arruinada. El frente del tren no llevaba luces, solo un vacío oscuro que parecía tragarse todo lo que había delante. Aún así, la vibración, el chirrido, el silbato, estaban allí, lo bastante fuertes como para hacerle vibrar los huesos. Los coches desfilaron uno por uno. Al principio no se atrevió a mirar dentro. Mantuvo la vista fija en el suelo, en las hierbas que se mecían de forma antinatural al paso del tren. Pero algo le tiró de la mirada hacia arriba, una compulsión, y cuando por fin miró, la sangre se le heló. Rostros, decenas de ellos pegados a las ventanas, pálidos e inmóviles, con los ojos muy abiertos, las bocas congeladas en expresiones laxas. No parpadeaban, no respiraban, solo miraban hacia afuera, con miradas que le atravesaban. Las rodillas de Daichi estuvieron a punto de ceder. Alzó la linterna por instinto, apuntando al cristal, pero el haz lo atravesó como si dentro no hubiera nada sólido. Y entonces vio un rostro que le revolvió el estómago. Era su tío, el mismo tío que había muerto en un accidente ferroviario cuando Daichi era niño. La expresión de su tío estaba vacía,
sin vida, los ojos fijos al frente sin reconocerlo, pero no cabía duda, las líneas de la mandíbula, el pliegue familiar del entrecejo. Era él. Un hombre muerto mirándolo desde un tren que no debería existir. Daichi retrocedió tambaleándose, la respiración entrecortada. El silbato volvió a sonar, ensordecedor esta vez, resonando en su pecho hasta hacerle sentir que las costillas iban a romperse. El tren siguió deslizándose, alargándose mucho más de lo que debía, con coches interminables, llenos de filas de pasajeros pálidos. Y entonces, tan de repente como había aparecido, desapareció. La luz se desvaneció en la nada, cesaron las vibraciones, los rieles quedaron otra vez silenciosos, cubiertos de óxido y hierba, como si nunca los hubiesen perturbado. Daichi se quedó solo en la asfixiante oscuridad, con la linterna temblándole en la mano, la mente desesperada por explicar lo que acababa de ver. Pero no había explicación. Solo preguntas. ¿Por qué había visto a su tío? Y si eso era cierto, ¿quién más iba en ese tren? Daichi permaneció inmóvil al borde de las vías, el cuerpo temblando como si las vibraciones del tren fantasma siguieran dentro de sus huesos. El haz de su linterna titubeó sobre los rieles, iluminando solo hierbas y óxido, sin rastro de los interminables coches negros, ni de los rostros pálidos pegados a las ventanas. El silencio volvió, más pesado ahora, como si la noche misma se burlara de él por haber dudado de los viejos relatos. Tragó con dificultad, la garganta seca, y se dijo que se fuera, que volviera al pueblo, a sus amigos, a la risa y las luces y el calor de la izakaya. Pero sus piernas no se movieron. Algo en el aire alrededor de las vías lo mantenía en su sitio, como desafiándolo a quedarse. Entonces llegó el segundo sonido. Era más suave que el silbato, pero más punzante a su manera. Una voz, lejana, tensa, casi como si alguien pidiera ayuda. Daichi giró la cabeza hacia la línea de árboles, pero la oscuridad no mostraba forma alguna. La voz volvió, más cercana esta vez, un grito desesperado que atravesó la quietud. ¡Tasukete! ¡Ayúdame! Se le erizó la piel. Era la frase exacta de la que los ferroviarios habían susurrado durante años, el sonido de pasajeros fantasmales pidiendo rescate mucho después de que los trenes dejaran de circular. Las hierbas junto a las vías volvieron a agitarse. Esta vez, Daichi juraría que vio una figura de pie justo más allá de la arboleda, medio oculta entre las sombras. Parpadeó con la linterna titubeando al intentar captarla. Por un instante parecía un hombre, encorvado y tembloroso, la ropa desgarrada como la de una víctima de accidente. En el momento en que la luz lo tocó, se desvaneció. Solo quedaron los árboles vacíos. El pecho de Daichi se agitó. Dio un paso atrás, la grava crujiendo bajo sus pies, pero antes de poder retroceder, otro sonido cortó el aire. Pasos, no los suyos. Pasos pesados, arrastrados, a lo largo de la vía detrás de él. Se giró, el haz de la linterna temblando salvajemente. Nada. Solo los mismos rieles muertos. Pero el sonido persistía, lento y deliberado, crujiendo cada vez más cerca, deteniéndose justo cuando alzaba la luz. El pulso le retumbaba en los oídos. Abrió la boca para gritar, para preguntar quién estaba allí, pero antes de que formara las palabras, apareció una figura sobre la vía. Era un anciano, encorvado y delgado, con un uniforme ferroviario desvaído que parecía no haberse tocado en décadas. La gorra la llevaba ladeada, la tela comida por las polillas, y los ojos eran pozos oscuros bajo el ala. El viejo no habló al principio, solo levantó una mano temblorosa y señaló directamente a Daichi, para luego bajarla poco a poco hacia los rieles a sus pies. Daichi forzó la voz a través de su garganta apretada. ¿Quién es usted? Los labios del anciano se abrieron apenas, secos y resquebrajados. Cuando por fin habló, sus palabras fueron más un siseo que un sonido. No. Esperes aquí. La advertencia quedó suspendida en el aire, llevada por una voz tan quebradiza que parecía a punto de romperse. Daichi parpadeó, sin estar seguro de si de verdad lo había oído o si su mente imaginaba el sonido. La figura no volvió a moverse, no se acercó, no se desvaneció. Solo se quedó ahí, inmóvil, una sombra viva enraizada en la línea oxidada. La mano de Daichi temblaba tanto que la linterna se le resbaló, cayendo entre las hierbas. El haz se apagó. En la oscuridad, el silencio se volvió insoportable, roto solo por el eco tenue de algo metálico, como cadenas lejanas sacudiéndose. Cayó de rodillas, tanteando a ciegas la luz, los dedos peinando tierra y piedras hasta que la encontró de nuevo. La alzó deprisa enfocando de vuelta a las vías. El anciano había desaparecido. El estómago de Daichi se retorció. Quiso gritar, correr, pero la voz le falló. Los ojos le recorrieron frenéticos los rieles, los árboles, el cielo. Entonces notó algo que antes no había visto. Junto a la vía,
Casi ocultas entre las hierbas, había varias tablillas de madera pequeñas. Estaban carcomidas, casi podridas, pero las reconoció al instante. Emma, las tablillas de oración que se dejan en los santuarios. Cada una tenía trazos de tinta descolorida, nombres en kanji casi ilegibles. Se agachó más, acercando la linterna a una de ellas. La escritura estaba corrida, pero alcanzó a leer los caracteres. El corazón le dio un vuelco. Era el nombre de su tío. Retiró la mano como si se hubiera quemado. La luz barrió las demás. Más nombres. Decenas. Algunos familiares de su infancia, rostros de gente del pueblo que ya había muerto. Otros irreconocibles. Todos amontonados allí, abandonados a lo largo de la vía como ofrendas olvidadas. El aire se volvió más frío. Su aliento se condensó tenuemente delante de él. Y entonces, por un segundo, el leve retumbar volvió bajo sus pies. Los rieles vibraron otra vez, tan suave que pensó que era imaginación. Levantó la vista y, muy lejos, más allá del velo negro, volvió a brillar el resplandor tenue de las ventanas. El tren estaba regresando, y esta vez Daichi no estaba seguro de que fuera a pasar de largo, o de que fuera a detenerse. El cuerpo de Daichi se tensó cuando el temblor bajo sus pies regresó, más fuerte que antes, palpitando por la piedra y la tierra como el latido de algo enterrado muy hondo. El resplandor en el horizonte creció, titilando como si estuviera detrás de una cortina de humo. Quiso correr. Todo instinto le gritaba que se diera vuelta, que se arrojara de vuelta a la seguridad del pueblo, a la comodidad de voces y luces. Pero algo en la forma en que se movía el resplandor lo clavó en su sitio, arraigado a la piedra cuarteada por una fuerza que no sabía nombrar. El silbato volvió a atravesar la noche, más agudo, más cercano, casi animal en su grito. Daichi apretó la linterna contra el pecho, el haz temblando mientras el resplandor tomaba forma. El tren regresaba, más veloz esta vez, su silueta arrancándose de la oscuridad como una pesadilla que se abre paso en el mundo despierto. Las vías deberían estar silenciosas, rotas, inútiles, pero las vibraciones rodaban como truenos, innegables, imposibles. La respiración de Daichi se volvió superficial y desigual. Se dijo que volvería a pasar, solo una visión, un eco fantasma, una repetición de lo que ya había visto. Podía sobrevivir a eso, podía soportarlo, pero entonces notó algo distinto. El tren no corría de largo, estaba reduciendo la velocidad. El silbato aulló, largo y quebrado, mientras la locomotora negra chirriaba sobre los rieles. Chispas de luz fantasmal saltando de ruedas que no tocaban del todo la vía. La vibración se volvió insufrible, sacudiéndole los huesos, agitando el aire hasta dolerle los dientes. Una por una, las ventanas de luz pálida salieron a la vista, y cada rostro dentro se veía más nítido que el anterior. Ya no estaban vacíos ni quietos. Sus ojos lo seguían. Las cabezas se volteaban contra el vidrio, movimientos rígidos pero deliberados, las miradas clavadas en él como si fuera el único ser vivo del mundo. Daichi retrocedió a trompicones, el talón golpeando una de las tablillas de oración escondidas entre las hierbas. Se partió bajo su peso, el chasquido rajando la pesada quietud, y en el instante en que se rompió, el tren se sacudió con violencia, su silbato chillando en protesta. Los rostros dentro se apretaron con más fuerza contra el cristal, las bocas torcidas en gritos mudos. Cayó de rodillas, aferrando la linterna, el pulso ensordeciéndole los oídos. La máquina se alzó ante él, maciza y negra. Vapor que no era vapor rizando su cuerpo. Redujo aún más la velocidad, sus ventanas mirándolo desde arriba como ojos vigilantes. Daichi retrocedió a rastras, la grava desgarrándole las palmas, pero no pudo apartar la vista. El tren se estaba deteniendo. El primer coche se detuvo a su lado con un siseo de frenos fantasmales. Por primera vez, las puertas se abrieron. El óxido gimió. Un sonido dentado y antinatural, como si el metal hubiera esperado décadas para moverse otra vez. Un aire frío se derramó hacia afuera, más frío que la noche misma, erizándole la piel. Dentro, las figuras comenzaron a agitarse. Los pasajeros se levantaron lentamente de sus asientos, los rostros pálidos emergiendo a la penumbra. El haz de la linterna atrapó sus facciones, y el estómago se le revolvió. Todos llevaban las marcas de la muerte, un hombre con el cuello doblado en un ángulo imposible. Una mujer con el cabello ensangrentado pegado a la cara, un niño de no más de 7 años, la piel amoratada, los ojos grandes y vidriosos.
Se pusieron de pie al unísono, como tirados por hilos invisibles, y giraron hacia la puerta. El corazón de Daichi martillaba tan fuerte que pensó que le estallaría. Se puso en pie a trompicones, la linterna oscilando salvajemente. Los pasajeros avanzaron, rígidos y sacudidos, los pies raspando el suelo del tren al unísono. Sus movimientos eran mecánicos, pero cargados de un propósito terrible. Las manos se extendieron hacia la puerta abierta, dedos grises enroscándose como ansiosos por arrastrarlo adentro. El suelo convulsionó bajo él, los rieles traqueteando como si fueran a reventar. El aire se llenó de un caos de susurros, miles de voces superpuestas, todas llamándolo por su nombre. Algunas le eran familiares, amigos, vecinos, parientes de hacía tiempo. Otras eran extrañas, desconocidos arrancados de muertes que él nunca supo, todas urgentes. Sube, sube, la visión se le nubló, el pecho le ardía, el aire frío lo tragaba entero, aplastante, paralizante. El rostro de su tío tembló en el resplandor de la ventana, atrapado entre la ausencia de vida y la rebeldía, aún susurrando su mandato desesperado. Vete. Ahora. Daichi retrocedió, el cuerpo chocando otra vez con las tablillas. Cayó con fuerza, la madera astillándose bajo él. En cuanto se quebraron, el silbato rasgó la noche como una hoja, el tren gruñendo de furia. Las figuras se lanzaron hacia adelante, apretándose en la puerta, sus gritos elevándose hasta un rugido ensordecedor. El tren ya no se conformaba con dejarlo pasar de largo, lo quería. Daichi retrocedió tambaleándose, la respiración rápida y corta, el haz de la linterna dibujando arcos frenéticos sobre las vías. El tren se alzaba sobre él, la puerta abierta como la boca de un depredador, olas de aire frío derramándose hacia afuera. Los pasajeros muertos se apretaban más, los ojos fijos en él con un hambre sin parpadeo. Y en medio de todos, su tío seguía allí, aún meciéndose, aún susurrando palabras que solo Daichi parecía oír. Vete ahora, no dejes que te lleven. La voz era tenue, un hilo de sonido trenzándose a través del rugido del tren fantasma. El cuerpo de Daichi temblaba con violencia. Quería correr, pero las piernas no le respondían, como si el suelo mismo formara parte de la trampa. Apretó la linterna con más fuerza, los nudillos blancos, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Los gritos de los pasajeros crecieron, capas de voces plegándose unas sobre otras, todas repitiendo la misma orden. Sube. No era una petición, era un mandato, hueco e irresistible, una corriente que tiraba de su mente. Por un instante se sintió inclinarse hacia la puerta como si su cuerpo ya no le perteneciera. Entonces el pie golpeó otra tablilla de madera entre las hierbas. El crujido lo hizo salir del trance. La mirada saltó a la maraña de hema esparcidas a lo largo de los rieles. Decenas de ellas, cada una con nombres de muertos grabados, el de su tío entre ellos. La comprensión llegó lenta, arrastrándose por su mente con una claridad helada. Eran ofrendas, memoriales, oraciones para mantener a los muertos en reposo, pero no estaban en reposo. El tren los había reunido, atrapado, convirtiendo los nombres en una lista de pasajeros que nunca bajarían. Daichi se agachó, agarrando una de las tablillas con manos temblorosas. La tinta estaba desvaída, pero alcanzó a descifrar otro nombre familiar. Un amigo de la infancia, muerto demasiado joven en un accidente de coche. Los ojos se le nublaron de pánico al tomar otra. Un tendero de su calle. Otra. Un profesor. Caras que recordaba de años atrás. Sus nombres tallados en madera, ahora mirándolo desde detrás de las ventanas fantasmales. El tren no era aleatorio. No era solo un eco repitiendo su último viaje. Era un vehículo. Un recolector. Y cada accidente, cada suicidio, cada vida cobrada a lo largo de la línea había sido absorbida, arrastrada a bordo para viajar sin fin en la noche. Los susurros apretaron con más fuerza, desesperados como si percibieran su comprensión. La voz de su tío volvió a abrirse paso, más firme esta vez, aunque todavía quebrada por el esfuerzo. Los lleva, a todos. Vete antes de que te lleve a ti. La garganta de Daichi se cerró en un grito. Miró de nuevo el tren, los rostros pálidos empujándose hacia la puerta abierta, y todo empezó a encajar. El anciano del uniforme ferroviario no había sido un espíritu cualquiera, había sido una advertencia, uno de los primeros tragados por el tren, tratando a trompicones de mantener lejos a otros. Los gritos de auxilio que oían los trabajadores no eran simples ecos de tragedia, eran voces reales. Almas llamando desde dentro, suplicando no ser olvidadas mientras el tren las arrastraba más hondo en la oscuridad. Retrocedió otra vez, el haz atrapando el riel oxidado,
las hierbas estremeciéndose como vivas. El cuerpo le gritaba que se diera vuelta, que corriera, pero algo dentro dudó. Una idea peligrosa se coló. ¿Y si podía liberar a su tío? ¿Y si romper las tablillas, dispersar los nombres, o alterar el ritual pudiera quebrar el dominio del tren? Bajó instintivamente, aferrando 12 mamás. Los dedos le temblaban al alzar una, listo para partirla en dos. El silbato desgarró el aire de nuevo, ensordecedor, furioso. El tren se sacudió con violencia, y los rostros dentro se deformaron en muecas, sus expresiones sin vida rompiéndose en parodias grotescas de rabia. Su tío negó con fuerza, los labios formando una última palabra que heló la sangre de Daichi. ¡No! La advertencia golpeó más fuerte que los gritos de los demás pasajeros. Romper las tablillas no era la clave, no eran la prisión, eran la única barrera. La razón por la que el tren había quedado atado a las vías en lugar de derramar a sus pasajeros sobre el pueblo. Si las destruía todas, nada mantendría a los muertos confinados. Daichi dejó caer las tablillas de inmediato, el estómago encogiéndose mientras la verdad lo atravesaba. Las tablillas no eran solo oraciones, eran sellos, débiles, frágiles, pero suficientes para mantener a raya el tren. Los aldeanos lo sabían. Por eso nadie se acercaba a las vías después de anochecer. Por eso la leyenda había sobrevivido tantos años. No para asustar niños, sino para mantener vivos a los curiosos. El tren dio otra sacudida, más cerca esta vez, sus pasos resonando en la noche como si quisiera salirse de los rieles. Los pasajeros se estiraron más, los brazos asomando por la puerta, arañando el aire entre ellos. Daichi retrocedió aún más, la linterna temblándole tanto que el haz se fragmentó en la oscuridad. La imagen de su tío se desdibujó en la ventana, la boca formando palabras que Daichi ya no podía oír. El sonido se ahogó bajo los alaridos de los otros, el chirrido de ruedas fantasmales rasgando la noche. Sin embargo, el mensaje era claro. «Vete. Ahora». Por fin Daichi se volvió, las piernas desbloqueándose, llevándolo a través de las hierbas enzancadas torpes y desesperadas. El suelo temblaba detrás de él, el silbato, rompiendo el silencio, pero no se atrevió a mirar atrás. Sabía lo que vería. La puerta abierta, las manos pálidas alcanzándolo, el tren acercándose. Y supo, con claridad repentina y aterradora, por qué la gente del pueblo evitaba las vías después de anochecer. No porque temieran ver el tren fantasma, sino porque, si te quedabas lo suficiente para oír las voces, si mirabas a las ventanas y reconocías a alguien a quien amabas, el tren no te dejaría ir tan fácilmente. El tren de medianoche de Tsuyama no era solo un cuento, era una promesa. Un viaje sin fin, y una vez que escuchabas la llamada, una parte de ti siempre le pertenecía. Daichi corrió hasta que los pulmones le ardieron, tropezando entre hierbas y grava, el chillido del silbato persiguiéndolo como una hoja que rasga el aire. La linterna parpadeó con violencia, amenazando con hundirlo en la oscuridad, pero no se atrevió a parar para arreglarla. Cada paso lo alejaba más de las vías, y aún así la vibración seguía palpitando bajo sus pies, como si la tierra quisiera arrastrarlo de vuelta. Por fin, el temblor cedió. El sonido del silbato se desvaneció en la noche, tragado por el silencio. Daichi se desplomó contra el lado de un muro de piedra, el pecho jadeando, la camisa pegada de sudor. Se atrevió a mirar hacia la dirección de las vías. Nada, sin luz, sin tren. Solo la franja oscura del campo bajo un cielo sin luna. Se quedó allí largo rato, escuchando su propio corazón atronar en los oídos. Poco a poco la respiración se le calmó. La noche parecía otra vez tranquila, casi normal. Pero cuando se incorporó, listo para arrastrarse de vuelta al pueblo, algo le llamó la atención. A la base del muro, medio enterrada en la tierra, yacía otra tablilla de madera, vieja, agrietada. Se inclinó con las manos temblorosas y apartó la tierra. La tinta era tenue pero legible, su propio nombre, escrito con los mismos trazos cuidadosos que los otros. El estómago se le desplomó. Él no la había escrito. Nadie se lo había pedido. Sin embargo, allí estaba, grabada en madera, esperándolo. Un sello aún sin romper. El silbato volvió. Tenue esta vez, lejano, pero inconfundible. Una promesa que se derramaba por las colinas. Dejó caer la tablilla. El golpe seco contra la piedra. Las piernas se movieron antes de que la mente lo alcanzara, llevándolo de vuelta al pueblo, hacia luces y gente y vida. Pero incluso mientras huía, una verdad se le pegó como una sombra que no podía sacudirse. El tren lo había visto, sabía su nombre, y una noche, estuviera o no preparado, volvería por él. El relato del tren de medianoche de Tsuyama nos deja una lección escalofriante.
Hay viajes que nunca terminan, y una vez que los muertos te ven, escapar nunca está garantizado. Pero Japón no es el único lugar donde la frontera entre vivos e inquietos es peligrosamente delgada. Al otro lado del agua, en Malasia, hay un espíritu cuya presencia no se anuncia con el chirrido de menos en tus ruedas ni el resplandor de ventanas fantasmales, sino con un sonido mucho más primario, el llanto de un bebé resonando en la noche, atrayendo a los incautos a su alcance. Si el tren era una trampa de los difuntos, lo que espera en las selvas de Ipoh es un depredador que se oculta a plena vista, y cuando muestra el rostro, la noche le pertenece. La historia comienza con un grupo de 4 amigos, jóvenes de finales de la adolescencia, que habían pasado la noche recorriendo el mercado nocturno de Ipoh. Eran finales de los años 80, una época en que los puestos rebosaban de satay chisporroteante, fragante nasi lemak y el bullicio de los vendedores llamando a los transeúntes. El aire estaba cargado de humo de parrillas y de las risas de los locales disfrutando la noche fresca. Cuando el mercado fue apagándose, las calles se callaron, y el grupo se subió a un sedán pequeño y destartalado para volver a casa. El conductor, Amir, era el mayor del grupo y al que sus amigos miraban en busca de dirección. Su primo Faiz iba en el asiento del pasajero, jugueteando con el dial de la radio como buscando música para llenar el silencio. En el asiento trasero, otros 2, Rahman y Hafiz, dormiteaban, con la cabeza apoyada en las ventanillas vibrantes. El ánimo era ligero al principio, esa satisfacción cansada que llega tras una noche de comida, bromas y paseos bajo luces de neón. Pero a medida que el coche se alejaba del centro, la atmósfera cambió. El resplandor de las farolas se volvió escaso, reemplazado por las siluetas de una selva densa. La carretera asfaltada se estrechó en un tramo que los locales evitaban después de anochecer. Allí, los árboles se cerraban, las ramas entretejiéndose en lo alto y formando un túnel que se tragaba la luz de la luna. Ni siquiera los grillos parecían cantar, como conteniendo el aliento. Amir apretó el volante, conocía las historias. Todos los locales las conocían. Ese tramo era famoso por encuentros extraños, susurros sobre figuras de blanco deslizándose junto al arbolado, o voces llamando desde la oscuridad. Pero no dijo nada. No quería asustar a los demás. Fue Faiz quien rompió el silencio primero. ¿Escuchas eso? La mano se le quedó quieta en el dial. La estática se desvaneció y por el aire de la noche llegó un sonido tan tenue que Amir casi lo descartó. Un bebé. Un bebé llorando en algún lugar de la selva. El grupo se removió. Rahman se inclinó desde atrás, esforzándose por oír, el rostro pálido. El llanto volvió, más fuerte esta vez, resonando de forma antinatural entre los árboles, como si la selva misma lo acarreara. Hafiz murmuró por lo bajo, la voz inestable. ¿Aquí? ¿A estas horas? El sonido tiraba de ellos, insistente, cortando el zumbido del viejo motor del coche. Cada quejido parecía más cercano, más urgente, como si un niño hubiera sido abandonado, indefenso y solo en la oscuridad. Los nudillos de Amir se blanquearon en el volante. Sabía lo que decían las historias. Si alguna vez oías a un bebé llorando en una carretera desierta, nunca debías detenerte. Pero ¿cómo ignorarlo? ¿Y si un niño real estaba en peligro? El coche desaceleró. Los faros bañaron la franja estrecha de asfalto, el haz alcanzando apenas unos metros antes de que la selva se lo tragara. El llanto creció, agudo y punzante, imposible de ignorar. Los 4 se miraron con inquietud. Amir por fin orilló. El motor farfulló hasta apagarse, dejando la selva inquietantemente quieta salvo por el llanto. El sonido se retorcía en el aire, tejiéndose a su alrededor, imposible de ubicar. Venía de todas partes a la vez, de los árboles, del suelo, del aire que respiraban. Bajaron con cautela, las sandalias crujiendo sobre la grava. La selva se alzaba ante ellos, oscura e inacabable. Faiz llamó en voz baja, temblorosa. ¿Hola? ¿Hay alguien? Sus palabras parecían perderse en el follaje, tragadas sin eco. Nadie respondió. El llanto solo se volvió más fuerte. Con cada paso hacia los árboles, el peso de la noche caía más pesado sobre sus hombros. Se cruzaron miradas nerviosas, atrapados entre el deber y el pavor. Si de verdad había un niño, tenían que actuar. Pero, en el fondo, los 4 lo sintieron. Esa sensación que se arrastra, de que lo que aguardaba en la selva no era humano. Y aunque ninguno se atrevió a decirlo en voz alta, todos sabían el nombre que rondaba ese lugar, la Pontianak, el espíritu que atrae a los hombres con el llanto de la inocencia, solo para revelar los colmillos de la muerte. Los amigos se quedaron junto a la carretera, la selva apretándolos como un muro vivo. El llanto del bebé cortó la noche de nuevo, más afilado ahora, tan claro como si el niño estuviera a unos metros. Amir miró a los otros, la mandíbula tensa.
Se suponía que debía ser el responsable, el que decide, pero ni él podía sacudirse el frío que le trepaba la piel. Rahman fue el primero en acercarse al borde de los árboles. No podemos dejarlo, susurró, aunque la voz le temblaba. Los demás vacilaron, los ojos fijos en el vacío negro entre las ramas. Los faros del coche apenas mordían la oscuridad, el haz disolviéndose a pocos pasos. Escuchen, dijo Amir con firmeza, tratando de darle peso a la voz. Quizá es un animal, un truco del sonido. Pero ni él se creyó sus palabras. El llanto era demasiado humano, demasiado cargado de necesidad. Faiz frunció el ceño, pálido bajo el resplandor débil de los faros. Eso no es un animal, Amir. Es un bebé. Si lo ignoramos y pasa algo... No terminó la frase. No hacía falta. La culpa no dicha ya flotaba en el aire. El grupo avanzó juntos, cada paso vacilante, las sandalias quebrando ramitas y suelo húmedo. La selva estaba densa de sombras, hojas susurrando arriba como si algo invisible se moviera con ellas. El llanto subía y bajaba, guiándolos hacia adentro, arrastrándolos a la oscuridad. Pero a medida que se internaban, empezó a pasar algo extraño. El sonido no se hacía más claro. En cambio, parecía rebotar a su alrededor, rebotando de forma antinatural desde todas direcciones. Un momento venía de la izquierda, al siguiente de atrás, y de pronto otra vez delante, imposible de cerca y aún así demasiado cercano. Rahman se detuvo en seco. Esperen, ¿lo oyen? Se está moviendo. Los otros se pararon. El llanto había cambiado otra vez, esta vez con una ligera distorsión como si dos llantos se superpusieran, desincronizados. A Amir se le retorció el estómago. Había escuchado antes las historias de cómo la Pontianak atrae a sus víctimas. Un llanto que no viene de ninguna parte, un sonido diseñado para tirar de la compasión y la curiosidad, hasta llevarte demasiado lejos de la seguridad. Aún así, ninguno quiso admitirlo en voz alta. La palabra misma parecía peligrosa, como si nombrarla la acercara. Siguieron avanzando, aunque la desazón les roía a cada paso. Faiz se aferraba al cuello de la camisa como si pudiera protegerlo, los ojos saltando de árbol en árbol. Hafiz se quedó atrás, murmurando oraciones por lo bajo. Amir intentó concentrarse en el suelo, en cada paso cuidadoso, pero la selva se sentía mal, demasiado callada, demasiado atenta. Entonces, sin aviso, el llanto se detuvo. El silencio fue absoluto, asfixiante, sin insectos, sin viento. Solo la respiración poco profunda de los cuatro. ¿Por qué se detuvo?, susurró Hafiz. Nadie respondió. Un segundo después, algo nuevo rompió el silencio. Un roce tenue, como tela arrastrándose sobre hojas. Las cabezas giraron hacia el sonido. A lo lejos, más allá del alcance de las linternas, algo pálido se movió entre los árboles. ¿Hola?, llamó Faiz otra vez, con la voz quebrada. La forma pálida se balanceó lentamente, como si alguien acunara algo en brazos. Por un momento, el alivio los atravesó. Tal vez era una mujer abandonada con su hijo. Pero la figura se acomodó, y la luz débil atrapó el brillo de un cabello largo y negro cayéndole sobre un rostro completamente cubierto. La figura no se acercó, solo se quedó allí, meciéndose con algo pequeño en los brazos. Y entonces, imposible, el llanto del bebé volvió, más fuerte que nunca. Solo que el sonido no venía del bulto en sus brazos. Venía otra vez de todas partes, resonando entre los árboles. A Rahman se le cortó el aliento. Eso no está bien. La figura inclinó la cabeza, el cabello largo moviéndose con el gesto. Los hombres sintieron su mirada aunque su rostro estuviera oculto, un peso denso oprimiéndoles el pecho. Amir dio un paso atrás por instinto, agarrando a Faiz del brazo. «Vámonos», siseó. «Ya». Pero antes de moverse la figura empezó a tararear. Un sonido suave, melódico, casi como una canción de cuna. La melodía se retorció entre los árboles, dulce y helada a la vez. El llanto se superpuso, un dúo horripilante que les erizó la piel. No veían el rostro, aún no. Pero cada instinto les dijo que si lo alzaba, si mostraba lo que había bajo esa cortina de cabello, sería algo imposible de olvidar. Amir tiró con más fuerza del brazo de Faiz, de vuelta al coche. Ahora. Comenzaron a retroceder, paso a paso, sin quitarle los ojos de encima a la figura. Pero la selva pareció cerrarse más, espesando las sombras, inflando los llantos. La mujer de blanco no se movió, pero el sonido lo siguió, pegado a cada paso. Por primera vez esa noche, los cuatro entendieron la misma verdad aterradora. No habían encontrado a un niño necesitado.
Los habían encontrado a ellos. Los 4 amigos retrocedieron entre la maleza, las ramas quebrándose bajo los pies, con los ojos clavados en la figura pálida que acunaba a su hijo invisible. Ella no se había movido de su sitio entre los árboles, pero el sonido los seguía. El llanto y el tarareo se trenzaron en un coro sofocante, enhebrándose por la selva como si la noche cargara su voz. Cada paso hacia la carretera parecía solo afianzar el sonido, tirándolos de regreso en lugar de soltarlos. Amir apretó el brazo de Faiz y susurró con dureza: «No apartes la mirada. Sigue caminando». La voz era baja, urgente, y el mandato pesó lo suficiente para que los demás obedecieran sin dudar. Pero Rahman se detuvo, el aliento se le cortó, el cuerpo rígido. «Esperen», susurró. Tenía los ojos muy abiertos, mirando más allá de la figura, hacia la selva detrás. Amir siguió su mirada, el estómago contrayéndose. Por un instante creyó ver más figuras, destellos pálidos justo al borde de la visión, tejiéndose en silencio entre los árboles. Parpadeó y ya no estaban. «No se detengan», siseó Amir, pero Rahman no se movió. Parecía enraizado al suelo, el rostro flojo de horror. Solo cuando Hafiz le sujetó el hombro y lo sacudió con fuerza, tropezó hacia atrás murmurando: «Había más. Las vi. No está sola». El grupo siguió y la retirada se volvió frenética. La carretera estaba ya cerca, el resplandor débil de los faros del coche parpadeando entre los árboles como un faro. Pero los llantos se hicieron más agudos, más cercanos, cortando el aire como si los persiguieran. El tarareo se volvió más grave, retorciéndose en un gruñido gutural que les erizó la nuca. Entonces llegó el olor, al principio leve, como fruta podrida, pero en segundos se espesó, pesado y rancio, pegándoseles a la garganta y revolviéndoles el estómago. El hedor de la descomposición se filtró por los árboles, haciéndose más fuerte cuanto más cerca estaban de la carretera. Amir arcó, cubriéndose la boca con la manga, la mente corriendo. Conocía ese olor. Todo aldeano lo conocía. Se decía que la seguía a donde fuera. La Pontianak apestaba a muerte. Rompieron la última línea de árboles y cayeron a la gravilla del arcén. El coche estaba a unos metros, los faros tenues pero firmes, la carrocería brillando bajo la luna. El alivio les recorrió el cuerpo, pero duró poco. Algo rasgó el asfalto detrás de ellos, un raspado metálico, como uñas arañando la carretera. Despacio, con el corazón martillando, se giraron. La figura de blanco ya no estaba entre los árboles. Estaba en la carretera. El cabello largo aún le velaba el rostro. Los brazos aún acunaban algo invisible, pero los pies arrastraban sobre el asfalto mientras avanzaba hacia ellos. El sonido de sus uñas grabó líneas en la superficie a cada paso. Faiz se quedó clavado, las piernas bloqueadas. Amir lo empujó con fuerza hacia el coche. «¡Vamos! ¡Ahora!». Corrieron sobre la gravilla, forcejeando con las puertas. Rahman abrió una y se lanzó dentro, Hafiz detrás. Amir empujó a Faiz al asiento del pasajero antes de trepar tras el volante. Las manos le temblaban frenéticas al encajar la llave en el contacto. El motor tosió una vez, luego otra, negándose a encender. Detrás, el llanto había cesado. El silencio que vino después fue peor. Faiz se atrevió a mirar por la luneta, el aliento atrapado en la garganta. La figura estaba más cerca, de pie directamente en el halo de los faros. La tela pálida del vestido aleteaba con una brisa que de pronto se levantó, el cabello negro meciéndose. Lentamente empezó a alzar la cabeza, pero antes de que su rostro se mostrara, Rahman soltó un grito de pánico. «¡No la miren! ¡No la miren!». La voz le estalló de desesperación. Había crecido con esas advertencias viejas, supersticiones pasadas de generación en generación. Si le veías la cara, ya era demasiado tarde. El motor rugió por fin, rompiendo la tensión. Amir pisó a fondo. Los neumáticos patinaron sobre la gravilla antes de morder el asfalto. El coche se lanzó hacia adelante, arrojándolos contra los asientos. Pero el alivio duró un suspiro. Apenas tomaron la carretera, el techo se abolló con un golpe sordo. El metal chilló cuando unas garras rasparon la chapa. Los 4 gritaron al unísono mientras el peso de algo enorme se hundía desde arriba. El chirrido de uñas desgarrando el techo les llenó los oídos, agudo e implacable. Amir apretó la mandíbula, los ojos clavados en la cinta negra de carretera. «¡Agárrense!», gritó pisando más. El coche se lanzó, pero el peso se aferró con fuerza sobrehumana, moviéndose de lado a lado como reptando por el techo. La selva pasó borrosa. Los llantos volvieron, más altos que nunca, ahora directamente sobre sus cabezas. Ya no era un bebé, era un chillido, alto, inhumano.
ardiendo de rabia. Los hombres se aferraron unos a otros en terror, el coche sacudiéndose violentamente bajo el asalto, y en medio del caos, una verdad se volvió dolorosamente clara. La Pontianak no solo quería asustarlos, quería entrar. El coche se precipitó por la carretera estrecha, los faros tallando un camino tembloroso en la oscuridad. El sedán vibraba bajo el peso de lo que se encaramaba al techo. El metal gemía, el techo hundiéndose con cada zarpazo. Dentro, los cuatro estaban atrapados en una tormenta de gritos, oraciones y el chillido de uñas rasgando acero. Los nudillos de Amir se pusieron blancos en el volante, los ojos clavados en la cinta negra adelante. El sudor le corría por la sien, la mandíbula apretada hasta doler. La aguja del velocímetro temblaba en el límite, pero, por más rápido que iban, el peso encima solo se hacía más pesado. La Pontianak se aferraba con una fuerza que no era humana, sus alaridos partiendo la noche en fragmentos de terror. Rahman se encogió en el asiento trasero, con las manos sobre las orejas, balanceándose como si la oración sola pudiera protegerlo. Hafiz apretó la manija del techo, los nudillos en carne viva, la voz quebrándose al recitar versículos. Faiz se quedó rígido en el asiento del acompañante, los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo hundido como esperando que se rompiera de un segundo a otro. Entonces, con un crujido atronador, una de sus garras perforó la chapa. Un agujero dentado se abrió en el techo, copos de pintura saltando al interior. Entró una ráfaga de aire helado, arrastrando un hedor a podredumbre tan potente que Amir arcó, el estómago girándole. Otra garra rasgó, ensanchando el boquete, hasta que la punta de un dedo pálido, sin sangre, se curvó a la vista. «Está entrando», chilló Hafiz, la voz hecha jirones. El coche dio un bandazo mientras Amir luchaba por controlarlo. El volante tironeó. Los neumáticos resbalaron por el arcén de grava antes de golpear de nuevo el asfalto. Los cuatro se sacudieron de lado a lado, los gritos ahogados por el estruendo de arriba. El techo dio otra sacudida brutal. Esta vez no eran solo las garras. El peso se desplazó y escucharon el cuerpo arrastrándose hacia adelante, pulgada a pulgada, hacia el parabrisas. «¡No miren su cara!», gritó Rahman medio sollozando. «Ni se les ocurra mirar». Los ojos de Amir saltaron hacia arriba a pesar suyo. Una forma pálida se deslizó sobre el borde del parabrisas, el cabello latigando al viento, mechones pegándose al cristal. Por un instante fugaz, vio el contorno de su rostro detrás de la cortina. Se contrajo, torcido, algo agitándose bajo el velo que le heló la piel. Volvió a fijar la mirada en la carretera, el pecho atrapado por el pavor. El alarido alcanzó un tono tan alto que las ventanas vibraron. El chasis tembló, como si el vehículo fuera a partirse en dos, y entonces, entre el caos un sonido cortó la noche, la llamada lejana a la oración. El azán, la llamada desde una mezquita cercana, flotó por la noche. Era tenue, casi ahogada por la selva, pero innegable. El efecto fue inmediato. El grito de la Pontianak vaciló, quebrándose en un siseo gutural. El peso en el techo se sacudió con violencia, las garras retrocediendo como si se hubieran quemado. El chillido se convirtió en un lamento, alto y furioso, resonando por la carretera como el aullido de un animal herido. «¡Allí!», gritó Faiz, la mano temblando al señalar adelante. Entre los árboles, unas luces remotas titilaron. Un patio, las paredes blancas de una mezquita, santuario. «¡Conduce!», bramó Hafiz, la voz quebrada de desesperación. Amir pisó a fondo. El coche se lanzó con lo que le quedaba. El patio se acercaba, la llamada a la oración creciendo, llenando el aire con su ritmo. Detrás, la Pontianak se retorció sobre el techo, sus garras tallando cicatrices largas en el metal. El sonido del acero rasgado era ensordecedor, como si el coche estuviera siendo devorado. En el instante en que irrumpieron en el patio, todo cambió. El peso desapareció. Se esfumó de golpe, como arrancado por manos invisibles. El coche rebotó hacia arriba, liberado de la presión, y el silencio que siguió fue casi insoportable. Amir clavó los frenos, los neumáticos chillaron sobre la piedra hasta que el coche se detuvo de golpe. Por un largo momento, nadie se movió. Se quedaron congelados, el motor rumiando suave, su propia respiración irregular llenando el espacio. Por fin, Hafiz se atrevió a mirar por el techo roto. Nada. Sin manos pálidas, sin cabello golpeando el cristal. La noche estaba otra vez quieta, la mezquita en pie e imperturbable, como si nada hubiera pasado. Pero justo cuando el aire empezó a volver a sus pulmones, un sonido serpenteó afuera. No era el llanto de un bebé, no el chillido de un monstruo. Era risa, suave, burlona,
femenina. Llegó desde los árboles más allá del patio, desvaneciéndose despacio, como si la selva misma se riera con ella. Los amigos se quedaron paralizados, el corazón a martillazos, la mente deshaciéndose con la realización de que la Pontianak no había sido derrotada, solo había sido detenida. El patio de la mezquita estaba en silencio, el motor del coche carraspeando débil hasta que Amir por fin lo apagó. Los cuatro se quedaron dentro, los cuerpos rígidos, como si moverse demasiado rápido pudiera invocarla de vuelta. La respiración les salía despareja, superficial, casi al ritmo del crujido del techo abollado. El olor a óxido y podredumbre aún los envolvía, y, por un instante, nadie se atrevió a hablar. Fue Rahman quien rompió el silencio, la voz baja, ronca de tanto gritar, pero lo bastante firme para cortar la tensión. No siguió. Lo vieron. No era solo un cuento. Faiz negó despacio, las manos temblándole sobre las rodillas. Eso no era humano. El bebé, los llantos, quería que parásemos. La frase se diluyó, el recuerdo del sonido arañándole aún la mente. Amir se inclinó hacia el volante, el sudor chorreándole, los nudillos aún crudos de agarrar con tanta fuerza. La llamada a la oración, murmuró. Eso la detuvo. Por eso no pudo entrar. La verdad les cayó a todos a la vez. La mezquita no había sido solo una huida afortunada, era protección, una barrera que ella no podía cruzar. Hafiz, que había permanecido callado atrás, por fin levantó la cabeza. Tenía los ojos grandes, asustados, pero enfocados. Mi abuela me contaba historias, susurró. La Pontianak está maldita. Una mujer que murió en el parto, retorcida por el dolor y la rabia. Caza hombres, los atrae con el llanto de su hijo. Y cuando ves su cara, cuando ves sus colmillos, la voz se le quebró. No hay vuelta. El estómago de Amir se contrajo al recordar el momento en que comenzó a levantar la cabeza en el borde de los faros. El velo de cabello balanceándose, el retorcerse antinatural de algo debajo. No le vio la cara entera, pero estuvo cerca, demasiado cerca. Rahman se removió incómodo. ¿Oyeron lo que hizo en el techo? Podría haber abierto el coche. No lo hizo. Estaba jugando con nosotros. Sus palabras pesaron en el aire, cargadas de implicación. Si hubiera querido matarlos, podría haber terminado con ellos en la carretera. En cambio, los había jugueteado, saboreando el miedo. El eco suave de la risa volvió a sus mentes, burlón, quedándose justo más allá de los árboles. Ese sonido los había seguido hasta la seguridad del patio, un recordatorio de que no se había ido, solo esperaba. Faiz se frotó la cara con manos temblorosas. ¿Por qué nosotros, de toda la gente conduciendo por esa carretera? ¿Por qué nosotros esta noche? Nadie respondió al instante. Luego, Hafiz susurró, porque nos detuvimos. Las palabras los cortaron como una hoja. Tenía razón. Ellos se orillaron, escucharon. Dieron pasos hacia la selva cuando todo instinto decía que no. La trampa de la Pontianak había funcionado, hasta el momento en que la mezquita intervino. La realización reencuadró todo. El llanto no había sido un accidente. Los ecos superpuestos, la forma en que parecía venir de todas partes, fue deliberado. La mujer de blanco acunando la nada había sido el cebo, la representación para acercarlos, para mantener su atención. Y una vez que se la dio, una vez que los ojos se clavaron en ella, escapar fue casi imposible. Amir alzó la cabeza al fin, la voz baja pero firme. Nos marcó. Eso sentí, cuando estaba en el coche, cuando se rió. No había terminado. No va a terminar. Los otros lo miraron en silencio, el peso de sus palabras hundiéndoles el pecho. Rahman tragó saliva. ¿Entonces qué hacemos? ¿Nunca volver a conducir por esa carretera? Hafiz negó, la voz hueca. No importa. Una vez que la oyes, una vez que la ves, no se olvida de ti. Se quedaron callados, con el zumbido leve de la noche llenando el patio. En algún lugar a lo lejos, los últimos ecos del llamado a la oración se apagaron en quietud. Sin él, el aire se hizo más pesado, como si la selva volviera a acercarse. Por primera vez, Amir se permitió mirar los árboles más allá de los muros. Las sombras parecían más hondas, densas y móviles. Se le cortó el aliento al creer ver un movimiento, un vaivén leve de algo pálido entre las ramas. Parpadeó y no estaba, pero el mensaje era claro. La Pontianak no había fallado, solo había sido forzada a retroceder, y la próxima vez que los amigos se encontraran solos en un camino oscuro, sin el amparo de la oración ni el refugio de muros, ella estaría esperando, no un cuento, no una advertencia,
Una promesa. Los cuatro amigos se quedaron en el coche maltrecho, los muros blancos de la mezquita alzándose como un escudo frágil alrededor. Ninguno habló, ninguno se atrevió. La noche estaba quieta ahora, casi demasiado, como si la selva contuviera la respiración. Por un momento casi creyeron que había terminado. Amir se obligó a encender el motor otra vez. Carraspeó, pero encendió, el sonido rebotando áspero en el patio. Conduciremos a casa, susurró, más para sí que para los demás. Iremos recto, sin parar. Las palabras le sonaron frágiles, pero los otros asintieron. No querían quedarse allí más de lo necesario. Los neumáticos crujieron suave sobre la piedra mientras el coche rodaba hacia la puerta abierta. Los faros tallaron un sendero angosto en la oscuridad, revelando el muro negro de selva esperándolos. Amir apretó el volante, el pecho apretado de miedo. El aire más allá de la mezquita pesaba más, cargado, como si cruzar los portones fuera a entrar otra vez en su dominio. Al cruzar el umbral, contuvieron el aliento. No pasó nada. La carretera se extendía, silenciosa y vacía. El alivio se les coló en los huesos. Tal vez, al menos esta noche, estaban a salvo. Entonces, desde el asiento trasero, la voz de Raman resquebrajó la calma frágil. Era baja, temblorosa, casi imperceptible. ¿Lo oyen? Los otros se tensaron, escuchando. Al principio no hubo más que el ronroneo del motor. Luego llegó, tenue, lejano, enhebrándose entre los árboles. Un bebé llorando. El sonido se hizo más nítido, más cercano, enroscándose dentro del coche como una mano que los alcanzara. Las manos de Amir se petrificaron en el volante. A Faiz se le cortó el aire. Hafiz cerró los ojos y volvió a murmurar oraciones. Ninguno miró atrás. Ninguno dijo una palabra más. Simplemente condujeron en la noche, con el llanto siguiéndolos, resonando, siempre resonando, y ninguno supo si de verdad habían escapado, o si ella ya estaba dentro. Espero que hayas disfrutado estas historias. Si te gustaron y quieres escuchar más, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Subo videos casi todos los días. Les deseo lo mejor.